Bueno, ahora seguimos con la regla del sacacorchos, que lo vieron. Esto simula ser un sacacorchos, chicos. Esto es un sacacorchos. Así. Esto es un sacacorchos, algunos lo conocerán, otros no. Se llama la regla del sacacorchos. Esto para destapar la botella. Saben lo que es. Entonces lo que yo imagino el sacacorchos es ponerlo la punta para saber cómo gira el campo magnético. Pongo el sacacorchos apuntando para allá, que es para el lado que va la corriente, y lo utilizo como si fuera una canilla. De esta manera lo cierro como una canilla y de la otra manera lo, lo cierro hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si la corriente va para allá, coincide el sacacorchos, la punta del sacacorchos con la dirección de la corriente, voy a hacer como si lo ajustara al sacacorchos, como una canilla. Y este es el sentido de giro de la, de la, de las líneas de campo. Y si fuera al revés, que se enfrenta a la punta del sacacorchos, va a girar al revés, va a girar hacia la izquierda. Eso se llama regla del sacacorchos. Ahora bien, ya vimos esto ya lo expliqué y veníamos ahora, vamos a ver ahora, vamos a anotar el camp B. Por ser un vector. Bien. Entonces vamos a ver ahora cómo vimos una unidad y ahora vamos a entrar en un tema nuevo que podemos hacer todos los desarrollos matemáticos o directamente poner la unidad. Ley de Biot y Savart. Ley de Biot y Savart. Esta ley le dio un valor cuantitativo al campo magnético. Entonces, para ello, ¿qué hizo Biot y Savart? Tomó un cable, un conductor, con una determinada intensidad I, una determinada porción del espacio, un punto cualquiera M, esta va a ser una pequeña longitud del cable, la intensidad de corriente, este va a ser el ángulo, y nosotros acá lo llamamos alfa, pero nosotros lo vamos a llamar θ, y creo que nada más, y el radio. Y este sería el radio. Entonces tenemos una pequeña porción del cable, un punto M a una cierta distancia, una cierta intensidad de corriente y el ángulo que forma. Acuérdense, el punto R, este vector con el campo, con la dirección del campo. Bien, todavía no sabemos lo que vale el campo. Biot y Savart dijo que una variación pequeña del campo va a ser igual a una constante
por la intensidad de corriente por delta L por el seno de phi dividido el radio al cuadrado. Esto es lo que determinó Biot y Savart, que un campo, un incremental de campo, una variación de campo chiquita, va a ser proporcional a la intensidad de corriente, a este pedacito que se toma del campo, al seno que forman el radio vector con la corriente, dividido R al cuadrado, o sea, la distancia de ese delta L, acá, contra el punto M. Bueno, vamos a hacer una constante, es la constante K, que estamos viendo acá, vamos a hacer la mayúscula. Esta constante K, se llama coeficiente de permeabilidad magnética. Coeficiente que depende de van a ver que esta fórmula queda resumida en una más cortita. Vamos a ir paso por paso para ver las unidades que tenemos. Entonces ahora voy a ir borrando y voy a pasar acá. Mu sub 0 va a ser la permeabilidad magnética en el vacío, y su valor es un valor bastante grande, 4 por 10 a la menos 7 henrios. Acuérdense que henrios son la inductancia. Vamos a ponerlo, el henrio lo vamos a poner como H, henrio sobre segundo, donde H es igual a henrio. Bien. Henrio sobre segundo. Perdón, henrio sobre metro. Mu, para que se entienda, mu, que ya lo vimos, para decirlo en palabras cómodas, es cuántas veces el material es más magnético que el vacío. Eso lo estudiamos, ¿se acuerdan? Es un cachito que tengo acá, un compañero que está ladrando, pero voy a sacar las patadas. ¿Dónde está?
¿Qué pasa, che? Bueno, seguimos. ¿Se acuerdan que había uno que era 100.000 veces, uno era 80 veces, el hierro hasta 5.000 veces más magnético que el vacío? Bueno, esta es mu, es adimensional. Mu es adimensional. Entonces, si yo empiezo a reemplazar todo esto, el Henry sobre metro, que a su vez un Henry es un ohm, no se embolen con la... Un Henry es un ohm por segundo. Vamos a empezar a reemplazar la formulita que tenía antes, con las unidades como corresponde. Y van a ver que es la otra unidad. Si yo delta B la empiezo a reemplazar con la unidad Henry, un ohm por segundo dividido metro, que eso sería K, ampere, que sería la intensidad de corriente, en metro, que sería la partecita que yo tomaba, esa parte, esa longitud del cable, dividido metro cuadrado. Dividido el metro cuadrado, que esto era el radio al cuadrado. En este berenjenal de unidades puedo simplificar. Entonces voy a tener, a simple vista, que yo me acuerdo, no se crean que uno se acuerda de todas las unidades, ampere por segundo es igual a volt. Perdón. Ampere y ohm, ¿qué es? ¿Se acuerdan la ley de Ohm? Volt, metro, con metro, volt por segundo, dividido metro cuadrado. Y esto lo podemos llamar volt por segundo, va a ser igual al Weber. Quiere decir que B antes la medíamos en Tesla, ahora la medimos en la otra unidad, ¿se acuerdan? La otra unidad que era en Weber metro cuadrado. Esta es la otra unidad de B. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? El Weber metro cuadrado. Bueno, el Weber sale de ahí. De todo esto, nosotros vamos a usar el Tesla y el Weber. Entonces ahora, si yo tengo mu por mu sub 0 por I por L por el seno de phi dividido R cuadrado. Esa sería una de las formulitas con un conductor con corriente. Esta formulita es la fórmula de un conductor con corriente, como lo vimos. Y ahora esto yo lo voy a graficar. Se lo voy a graficar para que lo tengan en claro y ya podemos hacer ejercicios con esto. Donde esta es
la longitud del conductor. ¿Mm? Entonces, ahora vamos a ir separando un poquito. Si esto es infinito, estas son las unidades. Entonces, esto es lo que nos hubiera quedado antes y lo que nos queda ahora. Entonces, bien, vamos a ver, vamos a ver ahora un conductor con corriente. Vamos a ver las distancias. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer un conductor con corriente. Ahora vamos a ir a un conductor con una determinada corriente. Vamos a un conductor. Campo magnético alrededor de un cable. La más básica vamos a hacer. Y a esto ya le vamos a ir poniendo valores. Voy a hacer el dibujito. Imagínense que esto sería así. Lo abrazo. Giraría de esta manera. Y acá viene algo importante. B va a tener este sentido de recorrido a medida que cambie la posición. Es lo que va haciendo esto. Esto básicamente, si yo lo veo así, acá va a ser así, acá va a ser así, y acá va a ser así, y acá va a ser así. ¿Vieron que es tangente? Va siendo tangente, acá va a ser así, acá va a ser así, y acá va a ser así. Este es B, que va tomando las distintas posiciones a lo largo del campo. Vamos a hacerlo. ¿Cómo sería esto? Que gire así. Para que esto gire así. Para que esto gire así. Esto tiene que ser. El cable tiene que ser entrante. Ahí. ¿Ven? Dependiendo de donde yo tome B, va haciendo la tangencia. Si yo tomo los valores de B a lo largo del campo, yo puedo medir los valores del campo, me va a dar esa trayectoria concéntrica. Bien, entonces ahora tenemos cable magnético de un cable largo y recto y conductor. ¿Cómo hallamos la fórmula B para un cable recto? Esto, 2pi por d, ¿qué significa más o menos? ¿Cómo lo pueden?
¿Cómo lo pueden detectar? 2pi por d, ¿qué es? Una distancia, ¿no? Una circunferencia de radio. Esto es la circunferencia rectificada. 2pi por d. Pi por d es la circunferencia rectificada. Circunferencia rectificada. Y 2 nos queda de simplificar toda la función junto con el mu sub 0 que se borra. Entonces vamos a hacer, d no es el diámetro, chicos. D no es el diámetro, no lo tomen, lo vamos a cambiar. Vamos a hacer R. Porque R es la distancia al punto. Esta distancia que vamos a tener a R. Entonces esto lo vamos a llamar R. Bien, vamos a dar las unidades de mu sub 0 que no quiero que se acuerden. Se las voy a dar yo. Una de las unidades de mu sub 0 la vamos a dar en Tesla y en Weber metro cuadrado, dependiendo de qué utilicemos. O Weber, Ampere, o igual a 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre Ampere por metro. Esto acuérdense que se ponen para simplificar y que nos quede en Tesla si utilizamos esta fórmula, o para que nos quede en Weber metro cuadrado si utilizamos el coeficiente de permeabilidad, el coeficiente en el vacío. Entonces va a depender de qué unidades la vamos a querer. Si queremos trabajar en Tesla, usamos este. Si queremos trabajar en Weber, vamos a utilizar esta. Pero no vamos a trabajar. Si vamos a obtener Tesla, con Tesla no vamos a trabajar con esta. Vamos a trabajar con esta. Y si queremos obtener Weber, vamos a tener que trabajar con esta. Bien. Entonces ahora vamos a dar otros conceptos, que es la inducción magnética, que nos va a servir para... Esto lo tendría que haber dado antes, pero bien, lo seguimos dando ahora. Vimos que en el vector B, que es la inducción, hay varias formas de llamarlo, vector inducción magnética, y hay otro vector que se relaciona con este, que lo vamos a llamar intensidad de campo magnético. Este sería la inducción magnética o campo magnético, esta intensidad de campo magnético. H va a ser igual a B sobre mu por mu sub 0. Si reemplazamos las unidades, H se mide en amper sobre metro.
Les dejo como tarea, que lleguen a este vector h que es de amperes sobre metro. Traten de hacerlo. Los dos son vectores, tienen el mismo sentido, y fíjense que depende de donde sea, va a ser mayor, depende de que esté en la constante en el vacío, dependiendo de donde tengamos la constante, va a ser mayor o menor. Esto, acá, también hay una unidad que es el Oersted, que se la voy a dar para que la conozcan. Otra persona que estudió en el magnetismo. ...80 amperes sobre metro, para que sepan, más o menos. Yo tampoco la voy a usar. Y ahora vamos a ver B va a coincidir con la línea magnética y el punto tangente. Acá, acá, acá o acá. Bien. Ahora vamos a estudiar vamos a definir la intensidad del campo magnético, ¿cómo es? A ver qué. Vamos a definirla mejor. Ahora vamos a ver lo que es el flujo magnético. Flujo magnético. Flujo magnético, acá en el libro lo llama con la letra, no me acuerdo cómo se llamaba esta letra, y es el flujo de B por el área. ¿Qué significa B por el área? El flujo es la cantidad de líneas que pasan de campo por una superficie. Quiere decir que si estas son las B, el área va a ser pi por radio al cuadrado y B va a serle el vector de inducción. ¿Cuánta cantidad de líneas pasan por esa superficie? Perpendiculares. Perpendiculares. Acuérdense de esto. Cuando estoy así y así. Si yo les hago así, por ejemplo, si yo les hago, imagínense cómo sería el campo magnético ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Entrante o saliente? Me gustaría estar en el aula para que me contesten. Punto B, ¿qué significa? Que es entrante hacia ustedes y saliente del pizarrón. Si yo tuviera un campo así, este campo B, significa que el campo que ustedes están viendo es entrante al pizarrón. Entonces acuérdense que estos símbolos los puedo usar para B, para I y para F. Entrante o saliente se aplica para las tres variables que vamos a estudiar: B, I y F. Entonces los tres se pueden utilizar este tipo ¿cómo se llama? No me sale la palabra cuando nos ponemos de acuerdo, por convención. Si yo tengo un campo que está indicado así, significa que va a ser entrante.
Si tengo un cambio así, significa que va saliente. Lo mismo una fuerza. Si yo tengo una fuerza así, la fuerza es saliente del pizarrón. Si tengo ahí, significa que está ahí. Este cable lo van a ver así. El cable lo van a ver así, ustedes, que va para acá. Bien, si el flujo, si ve, lo medimos en Weber sobre el metro cuadrado, multiplicame por el área del metro cuadrado, el flujo se va a medir en Weber. Acuérdense que el flujo es la línea de campo que entran en una determinada área, en un tiempo. Si yo me voy, tengo una línea, tomo el flujo de campo acá y me voy alejando, indudablemente el campo magnético va disminuyendo. ¿Qué significa? Que el flujo seguramente acá va a ser mayor que acá, porque las líneas de campo cada vez están en la intensidad, o sea, el campo magnético cada vez es más débil. Y si me acerco cada vez más va a ser mayor el flujo, van a pasar mayor cantidad de líneas. A medida que me vaya alejando, pasa menor cantidad de líneas, o sea que el flujo va a disminuir. Entonces, la unidad del flujo es el Weber. Bien. Llegamos a los conductores con corriente. La sencilla que vimos antes. Y creo que con esto vamos a dar, vimos en un cable conductor y podríamos hacer un ejemplo en una espira. Vamos a hacer, bueno, primero vamos a analizar esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y aplicar la fórmula del campo que vimos. Dado este conductor eléctrico, que circula la corriente así, dado el alambre